Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. En este día te saluda el pastor Alexander Polanco, tu amigo y tu hermano en Cristo, una hormiguita del Señor aquí para servirte. En este día le damos gloria y gracias a Dios que nos permite estar compartiendo este tiempo con usted. Y pues como cada día iniciamos orando y alabando a Dios. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Y presentemos a Dios este espacio. Padre, en el nombre de Jesús, todas las cosas están en tus manos. Te damos gracias por la vida, gracias aún por el aire que respiramos, gracias por República Dominicana y gracias, Padre, por cada hombre y mujer esforzado y valiente que cada día se levanta e inicia su día esforzadamente. Gracias, Padre, por nuestras autoridades, bendíceles, y gracias por cada hermano que trabaja en este canal, cada amigo, bendícele y guárdale. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, pues en este día queremos iniciar leyendo un pasaje del libro de Proverbios. En Proverbios vemos la sabiduría de Dios expresada a través de Salomón y precisamente hoy vamos a hablar de él y de la importancia de la sabiduría. Dice Proverbios 22, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Fíjese que Salomón, siendo joven, siendo hijo de David, el Señor permite que él continúe en el trono luego de su padre morir. Y Salomón, cuando inicia su reinado, siendo muy joven, buscó a Jehová. Y una de las cosas que él le pidió al Señor, luego de ofrecerle adoración, alabanza y sacrificios, Dios le dio la oportunidad de pedir algo. Y cuando pudo pedir algo, pidió sabiduría. Qué importante es la sabiduría. Y a partir de la sabiduría que recibió, pues él escribe el libro de Proverbios, de Lamentaciones, el Cantar de los Cantares, y pues es considerado en su momento, como la misma Biblia dice, uno de los hombres más sabios. Tan sabio era que muchas personas venían de lejanos lugares a conocerlo, a ver su sabiduría, a escucharlo. Es muy recordado y es algo que siempre se narra acerca de aquel juicio donde dos mujeres debatían sobre quién era la madre de un hijo que habían tenido, y uno había muerto y el otro vivía, y había una disputa por el que vivía. Y Salomón tomó una decisión muy sabia. Incluso hasta el día de hoy se usa el término una decisión salomónica, lo que quiere decir una decisión sabia. Y las riquezas de Salomón se multiplicaron a partir de la sabiduría y a partir de que muchas personas llegaban a darle regalos, presentes. También esa sabiduría él la usó para comerciar, para tomar decisiones, así como para administrar el reino que Dios le había delegado. Salomón es el que construye el primer templo, que fue mayor que el segundo templo y tenía más opulencia, riquezas, lujos, porque Dios había bendecido al pueblo y había bendecido a David, así como a Salomón. Pero esta sabiduría tiene también sus detalles. La vida de Salomón nos muestra la fragilidad del ser humano y cómo, a pesar de tener sabiduría, en algún momento podemos cometer errores que pueden mostrar que, a pesar de ser muy sabios, cometemos errores tan simples que pueden manchar o destruir todo lo que hemos edificado. Quiero poner un ejemplo con el mismo Salomón. En el caso de Salomón, vemos que en el capítulo 10 es visitado por la reina de Saba. Y cuando esta mujer visita a Salomón, que era una mujer rica de otro reino,
que había ido a ver al rey, a escucharlo, a ver si todo lo que se decía sobre él era cierto. Pues este hombre, en ese momento, Salomón, que era rey, estaba en su mayor esplendor como reino, como persona, como posición que ocupaba de reinar sobre un territorio. Y dice en el Primera de Reyes capítulo 10, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Fíjese que la reina de Saba vino a probarlo, vino a saber si todo lo que de él se decía así era. Y dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Fíjese que la reina de Saba vino a probar la sabiduría de Salomón, y la primera parte fue ella llegar con un gran séquito, mostrando su gran riqueza y poder, al igual que él. Cuando él la recibe, ella le comienza a hacer preguntas. Todas las dudas, preguntas, cosas que quería saber acerca del universo, la vida, la tierra, las personas, todo se lo consultó y preguntó a Salomón y en todo encontró respuesta. Ahí ella pudo ver la sabiduría que había en Salomón a partir de Dios. Fíjese que en el versículo 1 de Primera de Reyes 10 dice la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Salomón no era sabio porque era sencillamente una persona preparada. Salomón era sabio por un don de Dios, una gracia de Dios. Fíjese que David tuvo más hijos y ninguno alcanzó esta sabiduría, aunque todos tuvieron oportunidades. Fíjese que en la historia bíblica hay muchos reyes, pero de este se habla en particular acerca de la sabiduría y de las riquezas que alcanzó y de cómo el reino creció, se desarrolló y cómo construyó el primer templo. Pero todo esto fue gracias a Dios. Nunca olvidemos que la gloria es de Dios, que sin Dios nada podemos. Y como el mismo Jesús dice, unidos a mí todo será posible, pero apartados de mí nada podéis hacer. Dice en este capítulo 10, siguiendo con la historia de Salomón y de la reina de Saba, en el versículo 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Dice todas, no hay una que fuera tan difícil que él no pudiera responder. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos y de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Fíjese que no solo Salomón era sabio, Salomón había alcanzado un gran nivel de opulencia, así también de orden, así tenía también todo lo que los rodeaba organizado, estructurado. Y no solo estaba Salomón viviendo un momento de bienestar, sino también todo el reino. Todo lo que rodeaba a Salomón estaba debidamente organizado. Fíjese que nos habla hasta de las vestiduras y nos habla del templo, nos habla de las casas, de los palacios, de las ciudades. Y dice el 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias
como la reina de Saba dio al rey Salomón. Fíjese qué interesante que esta reina, luego de probar en cierta forma a Salomón y su sabiduría, luego de ver todo lo que él había edificado, ella lo elogia y elogia al Dios de Salomón, pero al mismo tiempo le entrega presentes. Ella había llegado con una gran caravana y ahora ella entregaba presentes al rey. Dice que le entregó 100 talentos de oro, que le entregó especias como nunca antes se había visto. Las especias en ese tiempo era algo tan valioso como las piedras preciosas y el oro. Y esta reina había llevado todos esos regalos al rey. Ahora bien, este rey que estaba en ese momento, en su mejor momento de opulencia, había hecho un alto en todas las cosas para atender dentro de todos sus invitados a esta reina. Dice el 11, la flota de Irán que había traído el oro, el Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaústres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Fíjese que esta reina trajo todo tipo de regalos, incluyendo maderas y especias, piedras preciosas, y todo esto terminó en gran parte en lo que sería el primer templo de Israel. Ahora bien, dice el 13, y préstele atención, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Esta reina recibió la respuesta de Salomón a sus preguntas. Ella entregó presentes, pero resulta que al partir el rey Salomón le devolvió y le dio todo lo que ella quiso llevarse, todo lo que ella quiso recibir y todo lo que él quiso entregarle como regalo. Fíjese que fue un intercambio. Ahora bien, este hombre tan sabio, que aún venían reyes de otros lugares a observarlo y a ver lo que le pasaba, ¿qué sucedió con él? ¿Cómo termina sus días? ¿Qué produjo en él tanta riqueza y tanta sabiduría? Este mismo capítulo que continúa al 10 en el libro de Reyes, en el capítulo 11, nos explica un poco qué pasó. Fíjese que Salomón desde joven pidió sabiduría. Cuando comenzó a reinar temía a Jehová, ofrecía constantes holocaustos a Jehová y oraba siempre y asistía a todo lo que tenía que ver con la adoración a Jehová. Pero ¿qué sucede? Al envejecer Salomón, al avanzar los años, al vivir envuelto en tanto elogio, riqueza, poder, fama, en tantas cosas, el corazón de Salomón terminó corrompiéndose. Y usted dirá, ¿cómo el hombre más sabio y que de Dios tenía esa sabiduría, termina corrompiéndose? Dice el capítulo 11, apostasía y dificultades de Salomón. ¿Cómo llegan las dificultades de Salomón? Y llegan al final de sus días. Hay un dicho que dice, y hay un pasaje bíblico que también lo dice en cierta forma, que en las canas está la sabiduría. Sin embargo, Salomón, cuando envejece, termina siendo apóstata y termina fallándole a Dios. Como el hombre más sabio, que recibió de Dios mayores regalos, oportunidades, que Dios le permitió que fuera reconocido incluso a nivel internacional, se pudiera decir, cuando no había redes sociales ni había medios de comunicaciones tan rápidos, sino que todo era por cartas o por mensajeros. Salomón se hizo famoso en todo el mundo. Sin embargo, ya anciano, cuando debería ser más sabio, termina siendo un apóstata, siendo rechazado por Dios, y termina incluso con una palabra de Dios que le quita el reino y lo divide. ¿Qué pasó? En ese intermedio entre el gran éxito, entre la gran victoria, entre ser tan famoso y poderoso, y al final terminar desagradando a Dios. Dice el capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón amó además a las extranjeras, y ahí ya usted viene entendiendo qué sucedió. Habla de que él se había casado con la hija del faraón.
se había casado con una mujer no judía. Esa fue una de sus decisiones. Había buscado la paz con Egipto, no a través de Jehová, sino a través de un matrimonio. Y una de las cosas que Dios le había dicho a su pueblo desde Moisés es que no se unieran a mujeres extranjeras, mas él lo hizo. Y al hacerlo comenzó a cometer errores que traerían consecuencias. Dice el 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, dice muchas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Fíjese que te leí el pasaje de la reina de Saba, porque él las recibió, les recibió sus presentes, incluso usó parte de esos presentes para el templo, pero luego este Salomón también al mismo tiempo le da presentes y regalos a ella. Y dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Qué cosa tan tremenda, que no bastaba con una reina, 700 reinas y 300 concubinas. Fíjese que el hombre más sabio del mundo terminó teniendo una debilidad que fue tan fuerte que lo llevó a tener 1000 mujeres. La sabiduría en ese momento, ¿dónde quedó? Aquel que escribió los Proverbios, aquel que escribió Eclesiastés, aquel que escribió Lamentaciones, termina en ser doblegado por algo que pudo más que él, su carne. Y en ese momento dice la palabra en el versículo 4, en el capítulo 11 de Reyes, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar al alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Fíjese que no hay que leer más. Fíjese que ya vemos dónde vino la caída de Salomón. Fíjese que el hombre más sabio terminó siendo también el que más le falló a Dios. No hizo un altar, hizo múltiples altares. No falló con una mujer, falló con 1000. El que más sabiduría tuvo fue el que más falló, el que más se equivocó. ¿Y cuándo falló y se equivocó? Cuando fue grande, cuando tuvo más poder, cuando los años pasaron y las comodidades de los palacios, la riqueza y la abundancia le cegaron el entendimiento. Que un poco de poder no te ciegue y que mucho poder no te lleve a alejarte de Jehová. Qué importante es ser buenos administradores de los que Dios nos da. Y qué importante es entender que el principio de toda sabiduría, como dijo Salomón, es el temor a Jehová. Sin temor a Jehová no hay sabiduría verdadera. Dice la Biblia, ¿de qué le serviría al hombre ganar al mundo y perder su alma? Salomón terminó perdido. El que hizo el templo a Jehová terminó haciendo templo a Moloc y a un montón de dioses. Terminó corrompido. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de no cometer estos errores. No juzgamos en nada, Salomón. Dice la Biblia, mira el que cree estar firme, que no caiga. No estamos juzgando, estamos viendo la historia de un hombre muy sabio, muy bendecido por Dios, pero que cometió errores muy grandes. Veamos en su ejemplo el que debemos ser cuidadosos en todo tiempo. Y mientras más sintamos que Dios nos está ayudando, tengamos más temor a Él. Y aunque los años pasen,
Cualquier error puede venir y corromper lo que ha sido bueno por muchos años. Dice la palabra que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Usted puede hacer 100 cosas bien hechas y una sola mal hecha destruir las 100 bien hechas que usted hizo. Cometamos errores o no, debemos entender algo. Hay tiempo de recapitular, de mejorar y de cambiar, pero hay que volverse a Dios, arrepentirse y reconocer sus errores. Que el ejemplo de Salomón nos haga más sabios a partir de no cometer estos errores. Vamos a hacer una breve pausa y en breve continuamos con Transformando Comunidades en este día. Bendiciones. El proverbio del día. Seamos útiles al Señor. Proverbios capítulo 27, versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ser útil significa ser beneficioso, conveniente, apropiado, favorable o fructífero. Siendo así, el siervo útil se preocuparía por las cosas de su amo o sus prójimos como si fuesen suyas. En Tito capítulo 3 versículo 8 dice: Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Seamos útiles al Señor, a la obra del Señor. Seamos ayudadores de los propósitos de Dios, sirviendo con amor, fe y buen ánimo. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías capítulo 1, versículo 15. La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el Proverbio del Día. La Iglesia, Casa de Oración y Restauración, te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org.
Bendiciones, aquí continuamos con tu programa Transformando Comunidades. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos a través del canal 19 en todos los sistemas de cable y también a través de YouTube en el Cosecha y Victoria TV. Usted puede ver retransmitido cada uno de estos programas. Igualmente a través de nuestra emisora online. Estamos en vivo ahora mismo a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org. En este día iniciamos hablando acerca de la sabiduría y de la sabiduría de Salomón como ejemplo. Algo importante es recordar que para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la sabiduría no era solamente conocimiento, eran hechos. La mayor sabiduría para ellos era tu obrar, cómo obrabas, cómo tú vivías, qué hacías. No hay sabiduría si no hay una vida correcta. Los hechos hablan por sí solos mejor que las palabras. Por eso la sabiduría debe llevarnos a una vida sabia, santa, una vida agradable delante de Dios. De nada sirve que usted sea una persona muy preparada, muy capacitada y sus hechos, actos y acciones denotan que usted no ha entendido nada. La sabiduría nos debe llevar a ser personas misericordiosas, pacientes, a ser personas también que hacemos el bien a los demás. La misma Biblia nos da diferentes pasajes que nos hablan acerca de no solo saber, sino hacer. Dice la palabra que debemos hablar con nuestros hechos. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Por sus hechos los conoceréis. Y él pone como ejemplo la naturaleza y él dice que el buen árbol da buenos frutos. Amén. Así que si tus frutos no son buenos, debemos revisar si estamos actuando sabiamente. Bienvenida, Pastora Moraima. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Pastor. Buenos días y bienvenidos a Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Ciertamente, Pastor, esta sabiduría, esta gracia, este conocimiento viene a partir de esta cercanía con nuestro Dios. Nuestro Dios nos provee de sabiduría. Nuestro Dios nos añade sabiduría. Cuando pasamos por ciertas pruebas, nosotros aprendemos. Casi siempre, no todos, pero algunos sí, aprenden de sus pruebas. Los procesos de la vida nos hacen ser misericordiosos, nos hacen detener el pie de ir tan rápido y nos ayudan a ponernos en el lugar del otro. Por lo regular, cuando entramos a ese horno, cuando entramos a la mano del alfarero donde Él nos da forma, empezamos a experimentar cambios en nuestra vida. Esos cambios a la larga serán positivos. Y nuestro Dios nos pone en una situación que Él permite para sacar de nosotros lo mejor, porque el oro se refina con el fuego. Fíjate que Juan 10 dice así en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Este conocimiento de decir es Jesús, es su nombre, es Jesús el que hace todo posible en mi vida, es Dios. Esto es sabiduría, porque cuando no tenemos sabiduría, decimos, yo no creo en nada de eso, a mí nadie me va a manipular, yo no creo en eso, y no tenemos la apertura. Pero cuando el buen Dios nos da sabiduría de conocerlo, nos enseña que Él es el buen pastor, y lo dice así mismo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Claramente dice, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el versículo 11 te lo dice claro, te dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos las ovejas. ¿Y quién es Jesús? El buen pastor. Todos somos ovejas de Cristo. No importa si aquí en la tierra usted
ostenta alguna posición en alguna congregación. Usted sigue siendo oveja para Cristo y Él es el buen pastor. Entonces, como oveja, usted recibe sabiduría del buen pastor. El buen pastor con su cayado te va a ir dirigiendo y en medio de esa dirección te va a dar, ¿verdad?, con el palito para que te pongas a la derecha. Y si te va saliendo, te alinea otra vez. Y hay situaciones que van a ser en la tierra desagradables para ti, pero el buen pastor a la larga te va a mostrar que quiso sacar lo mejor de ti. Cuando nosotros no tenemos sabiduría, nosotros actuamos en la carne. Y recuerde que ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y en mí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener apertura para el conocimiento de Cristo. Él es el buen pastor. El buen pastor me va a decir, habla más bajito. El buen pastor me va a decir, dale un abrazo a tus hijos. El buen pastor me va a decir, perdona a ese hermano. El buen pastor me va a dirigir porque Él es mi pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Usted dirá, bueno, pero ustedes son pastores aquí en la tierra, pero usted tiene un pastor en el cielo, el de Juan 10, que dice, yo soy el buen pastor. Este buen pastor en la tierra nos da ciertos trabajos, algunos como el de pastores, para que guiemos una congregación, pero que no se nos olvide a ninguno que Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el que dirige como buen pastor, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Y qué importante es ser obediente al buen pastor y a su palabra, que es la Biblia. Tenemos que entender que parte de la sabiduría, como hablábamos hoy, y de seguir a ese buen pastor tiene que ver con la obediencia. En el libro de Proverbios, el capítulo 3 completo está dedicado a lo que es la obediencia. Obedecer a Jesús implica seguir su palabra. El proverbista dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Así es, pastor, es importante también la buena opinión de los hombres, porque esto quiere decir el testimonio de los creyentes. Los creyentes tenemos que dar testimonio y es un esfuerzo diario y continuo. Aquí dice en Juan 10, en el versículo 14, yo soy el buen pastor, pero inicia la oración diciendo yo soy, es decir, la característica del nombre y de la esencia del Creador. Yo soy el buen pastor. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces quiere decir que hay unas ovejas que están en otro redil y que le pertenecen a Satanás. Pero Dios hizo todos los hombres y todas las mujeres. Yo debo escoger ser un hijo de Dios. Yo debo escoger ser una oveja del buen pastor. Y usted dirá, ¿y cómo yo hago eso? Con la sabiduría. Tengo que pensar antes de actuar. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Tengo que poder dar amor del que Cristo me dio a mí. Yo tengo que poder decir cada día, si Dios me perdonó a mí, puede perdonar a esa persona. Si Dios me cambió a mí, Él puede cambiar a esa persona. Es decir, es una situación de que comenzamos a no ser tan rígidos con aquellos que no han creído, sino que empezamos a ser dóciles en el amor de Cristo, porque dice, y las mías me conocen. Tenemos un conocimiento que es sabiduría, es decir, la sabiduría es el temor de Jehová. Yo comienzo a sentir temor. Ay, yo no voy a actuar así porque Dios me está mirando. Yo no voy a hacerle eso a esa persona porque Dios me está mirando. Yo no puedo pensar mal de esta persona porque Dios escucha mis pensamientos. Sabiduría, temor de Jehová, conocimiento de lo que la palabra dice. Dice que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas.
Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted es oveja de Cristo? ¿Usted es parte del redil de Jesús? ¿Usted quiere serlo? Porque si usted quiere serlo, estamos aquí en Transformando Comunidades para guiarte a que lo seas y a que comiences a ser guiado por el buen pastor. Aquí en la tierra tú no vas a ver a Jesús. Claro está, tú lo puedes sentir a través del Espíritu Santo. Usted va a tener que congregarse en una iglesia y usted va a tener que seguir fielmente lo que dice la Biblia y sujetarse a los preceptos bíblicos, que va a incluir estar en obediencia a los pastores, a la iglesia y conocer su palabra. Pero no se olvide, por encima de todo pastor y de toda congregación está el buen pastor, que es Cristo, ¿verdad, pastor? Una enseñanza que usted dio, yo creo que tiene más de 20 años esa enseñanza que usted me dio una vez, que me enseñó que Él es el buen pastor. Hermosa esa palabra, pastor. Amén, así es. El buen pastor, como lo dice en Juan 10, es Jesucristo. Él es el que da su vida por las ovejas. Cuando el asalariado ve venir el peligro, el lobo, el oso, sale huyendo. Mas el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quién ha dado su vida por ti y por mí? Pues Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que entender al hacernos creyentes es que somos de Cristo. Mi vida es de Cristo, tu vida es de Cristo. Y a Él nos sujetamos, pero no por fuerza, sino por amor. Algo importante que cualquier persona debe comprender es que ser de Cristo y ser creyente es algo maravilloso, es algo hermoso. No es algo que es una carga, un problema. El ir a la iglesia, usted va con gozo. Cuando usted ama a Cristo, habrá gozo cuando usted llegue a sus atrios. Igualmente, cuando usted se siente parte de Cristo y Cristo está en su corazón, Él derrama fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5, amor, paz, fe, mansedumbre, benignidad, templanza, y comienza su vida a cambiar. Es importante entender que la vida cristiana ni es triste, ni es aburrida, ni tampoco es una vida de un sometimiento gravoso. Es todo lo contrario. Es una vida de plenitud. Es una vida donde tenemos gozo, y es un gozo que no nos lo da cosas materiales ni personas. Es un gozo que viene de lo alto. Y ese gozo, como el mundo no te lo da, como no te lo dio, no te lo puede quitar. Qué importante es entender que Dios viene a darnos paz, viene a darnos su amor y viene a enseñarnos también a cómo convivir diariamente con las demás personas, a perdonar las ofensas, el agravio, aprendiendo cada día, sabiendo que no somos maestros, sino estudiantes. ¿Y quiénes somos estudiantes? Todos. Yo me declaro el primero. Y qué bueno que el buen Maestro Jesucristo todos los días a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos enseña. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué importante es fiarnos del Señor y apoyarnos en Él. Que Él sea nuestro apoyo, nuestro sostén, sabiendo que nosotros no somos infalibles, pero la palabra de Dios sí. Y podemos tener un reposo en esa palabra. Qué bueno que el hombre cambia, pero Dios no cambia. Que tenemos un apoyo en alguien que hoy no va a decir te amo y mañana no te conozco. Dios es eterno y ha manifestado su amor a través de Cristo, que es el buen pastor. Así es, pastor. Y yo recordaba aquel momento cuando yo comencé a buscar de Dios, tantas preguntas en mi mente. Yo quería hacer lo posible por ser lo que Dios quería de mí, pero eso no es inmediato, esto lleva un proceso. La mayoría de la gente cree que puede cambiar así de un día para otro. No, Dios comienza a añadir virtud, gracia, sabiduría, entendimiento, y esto es a la velocidad de Dios, no de uno. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a buscar a Dios, yo quería ser creyente, que mi esposo fuera creyente, tener un hogar decente, creyente, pero no pensé, no tenía ninguna expectativa de dedicarme por completo mi vida a seguir y a servir a Cristo. Todo esto fue nuevo para mí. De repente ya yo comienzo a recibir palabra en mi iglesia de que íbamos a servir a Dios, de que mi esposo tenía un llamado, de que yo tenía un llamado. Yo no entendía nada de eso, no lo comprendía,
y yo estaba cerrada en que yo quería tener el amor de Dios y repartirlo, pero era repartirlo a 2 o 3. Nunca pensé que era para repartirlo a cientos o a miles. No lo pensé. Pensé que yo no era digna de un llamado como ese. Y al parecer, cuando nos sentimos estudiantes, cuando vemos esto tan grande, es cuando Dios ve un corazón que Él puede manejar. La arrogancia y el orgullo que está presente en muchos creyentes se convierten hoy y ya mañana tienen un ministerio, y ya mañana pueden ministrar y se sienten capaces de todo. Dios les dice, sí, es como un niño que está en la clase y hacen una pregunta y todas las preguntas él la quiere responder. Y el maestro dice, espérate, dale chance a otro, porque lo ve demasiado acelerado. Así mismo es en estos caminos. El Dios poderoso, Él es el buen pastor y Él dice, yo conozco mis ovejas. Él conoce cuál corazón Él puede tomarlo y así como el barro, darle totalmente forma y hacerlo a su imagen. Recuerdo que yo me convertí y yo me sentaba tranquilita y yo escuchaba la danza, los cantos, la alabanza y yo estaba tranquilita. Yo jamás levantando las manos, cantando, yo estaba pensando en todas las cosas que yo pensaba que eran necesarias hasta que el Espíritu Santo hizo una transformación en mí y me enseñó que lo necesario es adorar a Dios, reconocer su poder y que Él es el buen pastor, que yo no tengo manera de dirigir mi vida la dirige el buen pastor. Por eso su palabra claramente dice, aleluya, también, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está. Dice que hay algunos que no le conocen y que Él va a levantar entre todas las ovejas a algunos para que puedan ir en búsqueda de aquellos que todavía no le conocen. El trabajo que estamos haciendo en Transformando Comunidades, el trabajo que hemos hecho durante tantos años, el trabajo que hacemos cada día en nuestros templos, que para la gloria de Dios está uno en San Cristóbal y otro aquí en Santo Domingo, es atraer las almas al redil. Pero aunque estemos todos ahí, todos somos ovejas del buen pastor, ¿verdad, pastor? Que así es. Amén. El buen pastor es Jesucristo y hoy hemos combinado lo que es los libros de Proverbios, así como de Juan 10, y hablar acerca del buen pastor. Queremos en este día que usted entienda algo. El principio de toda sabiduría, como dice en Proverbio 1:7, es el temor a Jehová. Temer a Jehová no es un temor malo ni es miedo. Es temer a desagradarlo, a faltar a su palabra, a no obedecerlo. Dios es un Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordias. Y Él lo que quiere es ayudarnos. ¿Y cómo nos ayuda? A través de darnos salvación por medio a Jesús y darnos esa nueva vida que dice en 2 de Corintios 5:17, que a partir de Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Qué importante es entender que todos tenemos la oportunidad de esa nueva vida a partir de Cristo. Una vida donde tengamos ese tiempo de poder reposarnos en Dios. No apoyarnos, como dice en Proverbios, en nuestra propia prudencia, en Proverbios 3, sino apoyarnos en el Señor, en su brazo fuerte. Fíjese que los últimos años han demostrado que la humanidad, lo que creía seguro, lo que creía infalible, lo que pensaba que iba a ser, cuántos planes se rompieron en estos últimos 3 años, cuántas agendas, cuántos cronogramas, cuántas predicciones económicas, cuántos financistas no contaban con una enfermedad que cambiaría la historia y cambiaría la economía de los países. Qué tremendo ver las calles vacías de grandes ciudades como New York, aún en nuestra Santo Domingo, que vimos la 27, la Kennedy, veíamos el Malecón, todas las calles vacías. Parecía una película de esa de misterio, donde todos había detenido, como auguraban esas películas que mostraban ciudades desérticas. Pues así terminamos, en ciudades desérticas. Nadie lo podía prever.
Sin embargo, el Señor nos habla en su palabra de sucesos que van a acontecer y que algunos ya han acontecido, y nos prevé y nos dice por eso que nos refugiemos en Él, que entendamos que Él es la sombra, la cobertura que nos debe cubrir, porque todo lo demás en un momento falla. Los que se apoyan en la riqueza, los que se apoyan en su juventud, los que se apoyan en su ciencia. La ciencia pasará, como sucedió en estos 3 años, que la ciencia ha demostrado que no es infalible, de que es transitoria, de lo que hoy es, mañana no es, de lo que hoy resultó, mañana no resulta, y unos pequeños microorganismos cada día tumban teorías de grandes científicos. Asimismo pasa con la juventud. Usted se siente muy fuerte y vigoroso, pasan unos años y se va el vigor. Debemos apoyarnos en algo más grande que nosotros mismos, en algo que no pasa, y eso es Dios. Por eso el buen pastor Jesucristo te está llamando, te está esperando para darte nueva vida, pero es una nueva vida de paz, amor y misericordia. Así es, pastor. Y Juan 15 también dice en el versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El buen pastor también es tu amigo. Qué importante, porque no solamente es llegar a la iglesia y sentir a Dios como tan lejos. Oh Dios, yo no te puedo ver, estoy viendo otras personas, pero no te puedo ver, no entiendo nada. Y uno llega, ¿verdad?, como en total, ¿verdad?, desconocimiento de sentir a Dios. Pero a medida que vamos entendiendo la palabra con la sabiduría que Él da, entonces entendemos que es el buen pastor y entonces entendemos que es nuestro amigo. Entonces ya yo no me siento solo, yo no me siento sola, yo no me siento tan perdida en medio de tanta gente. Me siento aceptada, me siento escuchada, me siento amada por el buen pastor y ahora por mi amigo. Y dice el versículo claramente 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, estamos nosotros recibiendo un regalo hermoso en esta mañana. Somos elegidos, somos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo, mi Padre sabía que yo le iba a decir, sí, Jesús, entra en mi corazón. Mi Padre sabía que yo un día le iba a decir, sí, Jesús, no solo entre en mi corazón, Jesús, yo voy a ir donde otros a hablarle de ti. Voy a dejar todo lo que he conocido en la tierra y voy a dedicarme por completo a predicar tu palabra. Jesús me conoce, Él conoce sus ovejas, Él dio su vida por las ovejas. Él es mi buen pastor, Él es mi fiel amigo, Él es mi compañero, Él me acepta como soy. Él ve mis defectos y sabe que está trabajando en que yo los pueda mejorar. Así que, ¿por qué hoy también no te acercas a Cristo? ¿Verdad, pastor? Amén. Y empezamos una vida nueva y empezamos a sentirnos dichosos de ser elegidos. Amén. Así que invitamos a todo aquel que quizás por muchos años ha oído de Dios, conoce de Dios, aún se cree un creyente en Dios, pero necesita ese reencuentro con el Señor, a que nos acompañe en esta oración que nos va a guiar la pastora para tener una restauración de esa relación entre tú y Dios, entre tú y tu Padre Creador por medio de Jesús. Oremos. Amén. Repita con nosotros, por favor. Señor Jesús, gracias porque tú eres el buen pastor. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero rogarte, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me des salvación. Jesús, quiero conocerte, quiero ser de tu redil y quiero que tú seas mi buen pastor. Lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén.
Amén. Y si tú has orado con nosotros, te invitamos a que nos escribas a ministerio.cosechayvictoria@gmail.com. Puedes entrar a nuestra página web también, donde están nuestros números telefónicos y contactos, y a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org. También estamos en YouTube, en Cosecha y Victoria TV, y también puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, así también como Pastora Moraima Miranda o como Pastor Alexander Polanco. Y ahí nos vas a encontrar y estaremos siempre prestos a recibirle, apoyarle. Y recuerde que en Cristo somos uno. Él es un Dios, una fe, un mismo Espíritu Santo, una misma palabra, y no estamos hablando de una religión, sino de un Cristo vivo que salva, redime, perdona y da una nueva vida. Así es, pastor, y cuando ya yo pude entender esa sabiduría, ahora alabo con mi bandera en la mano, con mis brazos levantados, y puedo adorar al Señor como tú también lo vas a hacer, entrarás en gozo, y te invitamos a nuestros templos, que puedas acompañarnos, que vengas a conocernos, que puedas ir a San Cristóbal allá y congregarte con nosotros, visitarnos aquí en Santo Domingo también, y puedas ser parte de nuestra gran familia, porque Jesús te está esperando. Amén, y así es. Igualmente hacemos diferentes tipos de trabajos sociales, como Jesús nos indica en su palabra que mejor es dar que recibir, y creemos en distribuir la palabra de Dios, creemos en distribuir alimentos, así como amor y misericordia a los demás. Hay que pasar de hablar a hacer. Dios quiere hechos y no palabras. Por eso cada mes desarrollamos diferentes programas como el de las Dorcas, que distribuye caja con alimentos, y dentro de cada caja también hay una Biblia que es entregado a hogares en diferentes sectores. Igualmente también tenemos un ministerio carcelario que visita las cárceles, y también tenemos el ministerio que trabaja con apoyar a la mujer, que se llama Mujeres de Poder, que se reúne todos los meses, así como un ministerio para caballeros que se llama Hombres de Valor. Así que acércate al ministerio a través de la página o a través de acompañarnos a uno de los templos. Si nos ves de otro país, escríbenos, nos gustaría saber de ti. Por hoy el tiempo se nos ha agotado, pastora, pero nos vamos a despedir declarando que aquel que persevera en su pensamiento en el Señor continuamente, Él promete guardarlo en su perfecta paz. Tenga paz. Así es, entra a nuestra radio para que escuche los programas 6:30 de la mañana y 10 de la noche. Bendiciones. Que Dios le bendiga. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor. Has puesto en mi corazón. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Niños y niñas, ya tenemos nueva fecha para Plásticos por Juguetes. Ven este domingo 16 de enero de 8 de la mañana a 4 de la tarde con tus botellitas plásticas recolectadas al Ayuntamiento del Distrito Nacional en el Centro de los Héroes y cámbialas por un juguete. Recuerda que debes estar acompañado de un adulto que tenga cédula de residencia en el Distrito Nacional y deberá presentarla junto a su tarjeta de vacunación. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Ayudemos el medio ambiente y a nuestra ciudad. Alcaldía del Distrito Nacional.